Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la saga de Noche de Paz, Noche de Muerte. Y como cuando hablo de alguna saga o trilogía, pues empiezo a meter spoilers desde el principio para poder hablar un poco más en profundidad de cada una de las películas. En fin, así que spoilers desde prácticamente ya. Noche de Paz, Noche de Muerte es uno de los slashers indispensables de la época dorada de los slashers, que fueron los años 80. Este es de los mejores slashers que se hicieron. O sea, se hicieron miles y miles y miles de slashers. Fue la década que más slashers se hicieron. Muchísimos fueron regulares, muchísimos fueron malos y muchísimos fueron muy buenos. Pues es de los muy buenos. Este es uno de los slashers indispensables de la época indispensable del slasher. La primera película es del año 1984 y hay un dato bastante curioso porque fue bastante polémica en cuanto a su estreno. Es decir, la gente se quejó de que se hiciera una película con un Papá Noel asesino porque en Estados Unidos pues son muy de celebrar la Navidad, de tener esas costumbres pues navideñas, familiares, y la representación de un Papá Noel como asesino cuando es una figura una figura buena, una figura que lleva a los niños, si se han portado bien les lleva regalos, si no pues les lleva carbón. No, esto era los Reyes Magos, lo del carbón. Bueno, Papá Noel es una figura representativa de la Navidad y representativa para los niños, ¿no? Entonces es como mancillar la figura de Papá Noel, mancillarlo convirtiéndolo en un asesino, en una película de terror. Entonces la gente como que se quejó, lo que es las asociaciones familiares se quejaron de que se hiciera una película con un Papá Noel asesino. Era como si pusieras una película pues con un santo asesino, con no sé. Entonces pues la gente se quejó, los tradicionalistas se quejaron, cosa que no entiendo porque ya se habían hecho películas en las cuales había aparecido Papá Noel el asesino. Por ejemplo, Feliz Nochebuena es anterior a esta película y ya apareció un Papá Noel asesino. Y luego en una de las historias de la película Condenados de Ultratumba, que es Historias de la Cripta, la versión que hizo la Amicus de los cómics de Historias de la Cripta, también en la primera historia que aparece Joan Collins aparece un Papá Noel asesino. Así que no entiendo por qué el revuelo de esta película. Quizás a lo mejor porque se promocionó mucho con una película de terror navideña, con un Papá Noel asesino. Entonces, bueno, pues allá que las familias se quejaron. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que cuando se forma una polémica, siempre que hagan publicidad de algo es bueno, tanto si la publicidad es buena como si es mala. Entonces, hubo tanta polémica con esta película de que querían prohibirla por el tema del Papá Noel y tal, que cuando se estrenó tuvo un grandísimo éxito, se quedó número uno, superando a un peso pesado como fue Pesadilla en Elm Street, que se estrenó justo el mismo día en que se estrenó esta película, y esta se puso por delante en recaudación que Pesadilla en Elm Street. Luego ya con el tiempo Pesadilla en Elm Street remontaría, pero el primer fin de semana se quedó por encima, o sea, fue la película más taquillera, superando, como digo, un peso pesado como lo fue Pesadilla en Elm Street, y todo fue por esa publicidad que hicieron, que la gente pues le llamó la atención. Ostras, y tanto que se queja la gente de que quieren prohibirla, uy, pues vamos a ver esta película que quieren prohibir, y lo que hizo pues fue atraer a la gente en masa. La película la dirige un tal Charles E. Sayer. Tengo aquí mi chuletilla. Y bueno, como digo, es una de las grandes películas slashers que se hicieron en los 80. Y esta película tiene algo que la diferencia de otros slashers, porque tiene un contenido bastante más profundo. Tiene un mensaje bastante más profundo que otros slashers, en las cuales solo veíamos, pues, un asesino matando adolescentes, más allá de ese mensaje que poco a poco fue, cavando en los slashers, de pues esa alegoría sobre el bien y el mal representado por un asesino, y si cometes pecados, cómo podíamos denominar esos padres americanos tan puritanos, pues pecados, todo el que tenga pues una sexualidad un poco promiscua, el que consuma drogas o el que beba alcohol, pues toda esa maldad atrae a la maldad, son castigados por la maldad representada por un asesino en serie. Y la Final Girl, siempre una chica pura, que no se droga, que no bebe alcohol, que es virgen, pues entonces esa es la representación del bien, la única que puede detener al mal. Entonces, quitando ese mensaje que poco a poco fue creándose en lo que fueron los slashers, no había más mensaje o sea, no había otra cosa que el que ver a un asesino matar a un grupo de chavales. Siempre intentaban darle, pues en los 80, darle una diferenciación en cuanto pues a pues, la caracterización del asesino, pues, las maneras de matar del asesino. Intentaban un poco pues que tuviera ese slasher un sello de identidad.
ya sea pues como en el Tren del Terror que comenté, la última película que comenté, pues un asesino camaleónico que cambia mucho de disfraz, o por ejemplo pues en Cumpleaños Mortal o en la saga de Viernes 13 pues ver pues diferentes muertes muy bizarras y muy extrañas, currárselo mucho en lo que es los asesinatos. Buscaban cierta originalidad, ¿no? Y cada uno pues tener como su sello de identidad, siempre teniendo pues unas pautas en común dentro del subgénero. Pero esta película, ya digo que aparte que se diferencia en bastantes cosas de otros slashers, también tenemos el tema de que sí que tiene un mensaje. Y el mensaje de esta película es el que la sociedad puede crear un psicópata. Este es el mensaje de la película. Al igual que lo tuvo más adelante Rob Zombie cuando hizo su versión de Halloween, que vimos a Michael Myers de pequeño, vimos como un niño que nace con una psicopatía, si hubiera vivido en una familia diferente, si hubiera sido tratado desde pequeño psicológicamente, si hubiera tenido, digamos, unas influencias diferentes, igual sí o igual no, esa psicopatía no hubiera aflorado. Pero teniendo una psicopatía y teniendo en su caso una familia que es al final un caldo de cultivo para ese chaval, para que su psicopatía salga a la luz y no tener la ayuda psiquiátrica adecuada, pues al final se ha convertido en un psicópata. Es decir, la propia sociedad, el cómo lo trataba el padrastro y lo que veía con la madre, con la hermana, pues lo ha convertido en un psicópata. Entonces aquí vemos exactamente lo mismo. O sea, primero vemos un matrimonio que va con sus hijos, un bebé y el niño pequeño, y entonces van a ver al padre del hombre que se encuentra en una residencia y el tipo está ahí sentado en una silla y no dice nada, el tipo no habla. Entonces pues van a verlo de vez en cuando y el tipo no habla. El caso es que entran a hablar con uno de los médicos y se queda el niño solo con el abuelo. Y entonces el abuelo de repente empieza a hablar, empieza a decirle que es Navidad, empieza a decirle que en Nochevieja Papá Noel viene y a los niños que han sido buenos les da regalos, pero los que han sido malos los castiga. Y dice, si has sido malo, cualquier pequeña cosa que hayas hecho mala, él lo sabe y te va a castigar. Tienes que tener miedo, mucho miedo esta noche, porque te va a castigar si has hecho cualquier cosa mala. Claro, el chaval se caga. Y cuando vuelven a salir los padres, el tipo se queda callado ahí como un vegetal. Es decir, o sea, el tío no habla y cuando habla es para joder la marrana, ¿no? Para traumatizar al chico. El caso es que el chaval, pues luego al ir en el coche, se lo dice a sus padres y la madre dice, ¿qué ha hablado? ¿Cómo es posible que haya hablado? ¿Y te ha dicho eso? No le hagas caso que el abuelo está loco. Claro, dice, no hables de esas cosas, no hables así porque está mal meterse con las personas mayores. Ya has hecho algo malo. Dice, Papá Noel puede venir a castigarte. ¿Qué pasa? Que da la casualidad, todo esto pues está claro que está conducido para esa casualidad, es un poco pues ese beneficio del cine de terror para que se produzcan ciertos acontecimientos. Justo el abuelo le dice eso para que haya un atracador vestido de Papá Noel, que también es lógico, siendo Navidad y mucha gente vestida de Papá Noel, y qué mejor para atracar que vestirse de Papá Noel, porque van a ver, si la policía te busca, van a ver muchos disfrazados de Papá Noel y va a ser más difícil encontrarte. El tipo ha robado en una tienda y se ve que se le para el coche y para este matrimonio para robarles el coche. Y claro, el tipo se carga al padre, intenta violar a la madre, como la madre no se deja, le corta el cuello, y a todo eso el chaval que había huido y se había escondido en unos matorrales lo ve todo. O sea, él ve lo que le ha dicho su abuelo, él lo ve como realidad, y estamos ante los ojos de un niño. Por mucho que luego le explicaran que era un delincuente, que se había disfrazado de Papá Noel, él en su mente infantil es lo que le ha dicho el abuelo, es lo que se ha hecho realidad. O sea, el abuelo lo ha predicho todo. Es Papá Noel, que como sus padres se han portado mal, la madre ha hablado mal del abuelo, el padre a lo mejor pues también se ha portado mal, pues los ha matado y va a matarlo a él. Lo que pasa es que no lo encontró el chaval, porque también él se ve que había hecho algo malo. Entonces para él la figura de Papá Noel es una figura castigadora. Si haces algo bueno te premia, si haces algo malo te castiga. Y te castiga de esa manera, te castiga asesinándote. Ese es el castigo del que se refería el abuelo. Tienes que temer a Papá Noel porque el castigo, si has hecho algo malo, es algo muy, muy fuerte, que es tan fuerte como la muerte. Ya sabe que el castigo es la muerte. ¿Qué pasa? Que los meten a él y al hermanico en un orfanato dirigido por monjas, y de ahí el caldo de cultivo, o sea, de esa psicopatía. Hay una monja que dice que ese chico, el niño, tiene que tener un tratamiento psicológico. Tiene que tener un tratamiento psicológico. Joder, ha visto el asesinato de sus padres por un tío disfrazado de Papá Noel. Joder, y aunque no hubiera estado disfrazado de nadie, es que tiene que tener un tratamiento psicológico, que ha visto el asesinato de sus padres, y sin embargo la monja, la jefa superior a esta, que no, que esto ella pues lo arregla, que hay que darle una educación, que eso con el tiempo se calmará, ese trauma. O sea, vas a quitar un trauma
introduciéndole otro trauma al chaval. Porque cuando llega Nochebuena y aparece Papá Noel por ahí, para los niños, la monja esta, la madre superiora, obliga al niño a que se suba a las rodillas de Papá Noel cuando no quiere, cuando su trauma es ese. Él ha visto a Papá Noel matar a sus padres y por mucho que tú le digas, no eres psicóloga, eres una monja. Tiene que tener un tratamiento psicológico para que ese chaval algún día pueda entender y diferenciar de que Papá Noel no existe, de que Papá Noel es una figura y de que el tipo que mató a sus padres es un ser humano, un atracador, un delincuente que se iba disfrazado de esa figura que se tiene para los niños y que representa la Navidad. Pero no puedes inculcárselo a un niño a la fuerza, entonces le obliga a la fuerza que esté con el Papá Noel, como no quiere estar con el Papá Noel, que incluso golpea a ese hombre, pues lo encierran, luego la otra monja lo deja salir, sin que la madre superior lo sepa, cuando la madre superior se entera le pega, o sea, encima que el chaval no ha salido por su cuenta. Pégale a la otra monja, joder, la otra monja lo ha hecho encima con buena fe, pero le pega al chaval. O sea, el chaval empieza a sentir de que todo lo que hagas malo, el castigo, merece un castigo, y el castigo siempre va a ser algo violento. O sea, haces algo malo y vas a recibir violencia. Como castigo, tienes que ser castigado a través de la violencia. El sumum de la violencia es el asesinato, está claro, pero vas a recibir violencia. ¿Qué pasa? Que pilla también a un par de jóvenes que están acostándose, pues supongo que serán a lo mejor huérfanos, pero estos ya eran grandecicos, eran adolescentes. ¿Qué pasa? Que los pilla la madre superiora y les empieza a pegar también con una correa como si fuera un látigo. Y luego le dice al chaval que ¿qué ha visto? Dice, lo que has visto es algo malo y tienen que ser castigados. Ya le dice que el sexo es algo malo, que tienen que ser castigados, cuando la tía en realidad lo que pasa es que está más reprimida que la hostia, se ha cabreado y empieza ya a atizarles con la correa como si no hubiera un mañana. Pero ya le está indicando de que el sexo es algo malo, de que no hacer cualquier cosa que te digan es algo malo, de que cualquier tontería pequeña es algo malo, todo es malo y todo tiene que recibir un castigo. Papá Noel tenía razón, él castiga a los malos, es el sumo un castigador, y como es el sumo un castigador puede llegar incluso a matarte. Pero si has hecho algo malo, tienes que ser castigado. ¿Cómo te castigan? Con violencia. Y si viene Papá Noel, te castiga con muerte. Chaval ya se hace grandecico, con 18 años, y la otra monja, que era la que más cariño le tenía, pues le buscó un trabajo en una tienda de estas pues eso, era Navidad, por supuesto Navidad. Esta película también es de los slasher que se sienta en una festividad, como era el caso de Halloween, pues en vez de Halloween, Navidad. Entonces se pone a trabajar en una tienda de regalos y tal, y ¿qué pasa? Que el que se tenía que disfrazar de Papá Noel resulta que se rompe una pierna y no puede. Y entonces lo ponen al chaval de Papá Noel. Del trauma que tiene, joder, lo disfrazan de Papá Noel, que es su puto trauma. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que pasa como lo que le sucede a Norman Bates en Psicosis, que ese trauma es tan grande que desdobla su personalidad. Cuando Norman Bates mata a través de la personalidad de su madre. ¿Qué pasa? Que aquí se desdobla la personalidad y él mismo, cuando ya lleva ese traje que tanto lo ha traumado, esas imágenes, es como si se convirtiera en Papá Noel. ¿Qué pasa? Que cuando coge esa personalidad de Papá Noel, creyéndose que él es Papá Noel, se convierte en el sumum castigador y castiga a todos aquellos que cometen actos que según como se ha criado en el orfelinato, según lo que le ha dicho esa monja, para él son pecado. ¿Qué pasa? Pilla una compañera que pensamos, aquí no hay Final Girl. Pensamos que la chica esta, que parece que al principio se gustan, parece que va a ser la Final Girl, pero no hay Final Girl. Entonces está liándose con un chico, pero luego el chico es como que intenta violarla. Claro, están como fornicando, ¿no? Aunque en realidad ella no quiere, pero es como que la está forzando el otro. Para él eso es un pecado. Entonces ya es el sumo un castigo, el castigo con violencia. Pero como él ya es Papá Noel, es el castigador, que va a castigar con la muerte a quienes pecan. Coge al tipo, claro, como ya se convierte en un asesino slasher, pues el tipo lo coge con una mano, con una gran fuerza, ya tiene la fuerza de un asesino slasher, ya tiene el atuendo, una identidad propia de un asesino slasher. ¿Qué se diferencia aquí? Bueno, como digo, aparte de tener un mensaje un poco más profundo de que la sociedad puede crear un asesino, a diferencia, aquí una explicación, aquí vemos al asesino desde niño, aquí vemos un razonamiento, igual que lo vimos, por ejemplo, pues en Psicosis, bueno, a partir de la segunda, que ya conocemos el problema de Norman Bates, o que lo veríamos después en las de Halloween de Rob Zombie. Aquí tenemos ya una explicación, tenemos ya un proceso en el cual el niño no ha nacido asesino, sino que se ha convertido en asesino. Y aparte también no lleva la cara, no es un asesino deforme, no lleva una máscara, porque la barba la tiene así como bajada, se ve la cara de él, es un chaval joven, un chaval guapete. Sabemos que quien puede representar, en este caso la maldad, aunque él crea que es la bondad, pero está haciendo actos malvados, como es el acto del asesinato, no hace falta que sea una persona deforme o sobrehumana. Aquí vemos la humanidad, vemos que es un chaval disfrazado
disfrazado de Papá Noel, pero es un chaval joven y es un chaval capaz de matar. O sea, la maldad está entre nosotros, con personas normales y corrientes, con seres humanos, no con seres sobrenaturales, enmascarados, con caras deformes, no. Una persona, un chico joven, guapo, puede ser un psicópata, puede haberse convertido en un psicópata por culpa encima de esta sociedad y ser una persona normal y corriente a nuestros ojos, un ser humano, un semejante a ti, el que pueda cometer actos tan aberrantes como el asesinato. Cosa que también la separa de los demás slashers, el que se le vea la cara y que es un chico joven, un chico agraciado. Pues a partir de ahí el tipo ya se vuelve el sumum castigador. Y a todo aquel que él cree que hace el mal, que se emborracha, que está manteniendo relaciones sexuales, que le quita algo, con dos gamberros le quitan 2 trineos a 2 chavales, él se los carga a quien pilla. También la manera de matar, bueno, pues aparte del arma que suele llevar es como un hacha de estas de doble hoja, pero mata con todo lo que pilla. O sea, con un arco, con un martillo, clavándole a una, la deja clavada en un trofeo de un ciervo, en los cuernos del ciervo. O sea, aquí mata con lo que pilla. Las muertes son bastante originales, la película tiene bastante sangre, no es excesivamente sangrienta, es de los slashers que están en cuanto a violencia y sangre, no es de los más violentos y sangrientos, pero tampoco es de los que menos. Se ven muertes bastante creativas, bastante violentas y bastante sangrientas, pero no es excesivamente una película excesivamente sangrienta. No es como El asesino de Rosemary, por ejemplo, o La quema, que son películas más sangrientas y más violentas que esta. El caso es que, bueno, pues a partir de ahí es una sucesión de asesinatos. La monja, que es buena, que lo conoce, es como que intenta que la policía lo capture, pero que lo capture vivo, porque sabe que el chaval, si hace eso, es por el trauma y quiere que le ayuden. Sabe que al final va a ir a castigar a la madre superiora, porque también en realidad ha pecado pues tratando así a los chavales. Va a castigar a la madre superiora. Al final, que la madre superiora también vemos aquí un poco la hipocresía de la religión. Cuando eran pequeños, y no, Papá Noel existe, y tienes que sentarte con Papá Noel y tal, y Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel, y luego cuando no le interesa, dice, no, Papá Noel no existe cuando él está delante, no, ahora, cuando eras pequeño, lo obligabas a sentarse en sus rodillas, entonces sí que existía Papá Noel, entonces te interesaba que existiera. Ahora, como él se cree que es Papá Noel no existe, no existe, no me mates, no, Papá Noel no existe, ahora no existe, ¿no? Joder, con la hipocresía. En fin, no logra matar a la anciana porque llega la policía antes y lo mata. Pero vemos como el hermano pequeño, el mayor se llama Billy, el pequeño se llama Ricky, pues el hermano pequeño, cuando él dice, ya estáis a salvo, niños, Papá Noel se va, como diciendo, ya voy a morir, Papá Noel se va, ya estáis a salvo si habéis hecho algo malo. Pero entonces el hermano pequeño dice, no, como diciendo, Papá Noel no se ha ido, ahora voy a ser yo, Papá Noel, voy a ser tu heredero, el que te siga, tu sucesor. En fin, como digo, es un slasher de muy buena calidad, mucho más profundo que otros slashers que se hicieron en la época, bastante original y de los punteros, de los mejores slashers que se hicieron en los años 80. Como digo, tuvo un grandísimo éxito, por lo tanto tuvo que tener secuelas para que se hiciera una franquicia con esta saga. La segunda parte es del año 1987, la dirige un tal Lee Harry, y aquí vemos, esto es un despropósito. O sea, la segunda parte, el Lee Harry es un cara dura, pero tiene más cara que espalda. Porque la segunda parte es una sucesión de escenas de la primera. O sea, te ponen un montón de escenas de la primera. Es como que el hermano pequeño, Ricky, pues se ha vuelto como el hermano, se ha vuelto un psicópata, y entonces es como que está contando la historia de lo que le pasó al hermano, ¿no? Y empieza a verse un montón de escenas de la primera parte, escenas que el hermano no ha podido ver ni ha podido saber, porque a menos que se lo hubieran contado, él estaba en el orfanato, pero se tira media película, o más de media película, con escenas de la primera. O sea, es como si viera la primera otra vez. Otra vez. Este director ha rodado, ¿qué ha rodado? Menos de 1 hora de película. Porque todo lo demás era relleno. Es como si no hubiera tenido ganas de hacerla. Hay que hacer una segunda parte, rápido. ¿Qué hacemos? Joder, no hay tiempo. Bueno, pues roda algo y el resto lo rellenamos con escenas de la otra película. Ya está, le ponemos a estar hablando y lo rellenamos con escenas de la otra película. Y eso es la segunda parte. O sea, es que no merece la pena ni... Hay muchas de estas que no merece la pena ni comentarlas mucho. O sea, la segunda parte es nada. Es que no vale nada. No vale nada. Es que tenéis que ver la primera, que es la buena. La segunda parte es ver trozos de la primera, escenas de la primera, y ya está, hay algo más que se ha rodado ahí, pero es que no merece la pena. Así que paso ya de esta, porque encima me parece una desfachatez y tener una cara dura el hacer eso en una película, porque de verdad vas a ver una segunda parte y que de repente te tengas que tragar la primera otra vez, escenas de la primera. Coño, pues ¿qué? Eso no es rodar una película. Pero bueno, se ve que tuvo éxito porque en el año 89 se hizo la tercera parte, dirigida por un tal Monte Hellman,
en la que aparece por ahí Laura Elena Harring. Y bueno, esta está más interesante, en la cual vemos el Ricky este se ha quedado en coma y hay como un científico que está experimentando con él y el tipo sale del coma y resulta que está como conectado mentalmente con una ciega y como que luego va detrás de por la ciega y empieza pues en el camino que va buscando a la ciega pues empieza a matar a más gente. Esta es no vale tampoco, la verdad que la película no vale. Sale el chaval pues aquí tiene como se le ve como el cerebro, tiene así como parece que lleva papel albal, pero es una cosa rara, tiene aquí como una cápsula así transparente de cristal y se ve así como el cerebro, una cosa rara, es una cosa muy rara en la cabeza. Y el tipo es como un autómata, quieren hacer ya un rollo malo Michael Myers, ¿no? Y aquí ya no habla, aquí ya es como un autómata, quieren hacer el rollo a lo Michael Myers, pero la película es muy floja, muy floja. No vale mucho. Es mejor que la segunda, claro, porque por lo menos esta película se han currado un argumento más original, el tema de que, bueno, pues el tipo está en coma, ha salido del coma, está conectado mentalmente con una chica que es ciega, ya está el hándicap de que al ser ciega pues tiene más problemas a la hora de huir del asesino y tal. Pues el argumento está más original y por lo menos han rodado una película, no han cogido trozos de la primera y pues que si vamos por ese camino la tercera coge trozos de la primera y de la segunda y ya tiene película, ya está, roda 10 minutos y ya ha hecho película. Pero bueno, ya digo, mejor que la segunda, pero aún así sigue sin ser una película que buena, no se puede decir que sea buena, o sea, es una película regulera y bastante muy floja y bastante prescindible, o sea, bastante prescindible la tercera. Así que pasemos a la cuarta, dirigida por Brian Yuzna, ya tenemos a un director ya conocido, en el año 1990, y esta cuarta parte se desembarca ya de la historia de estos dos hermanos, de la historia de Billy y de la historia de Ricky. Ya es una película totalmente diferente. Pasa un poco, esto ha pasado pues en bastantes películas, en sagas, por ejemplo, pues en la misma Halloween, la más conocida, la tercera parte del Día de la Bruja no tiene nada que ver con Michael Myers. Luego en la saga de Prom Night, la trilogía que se hizo, tampoco la segunda y la tercera sí que tienen que ver la una con la otra, pero no tienen nada que ver con la primera parte. O sea, ya se ha hecho en algunas películas que la segunda parte no tiene nada que ver con la anterior o la tercera parte. Bueno, en fin, el caso es que aquí simplemente tienen en común con las anteriores de que está ambientada en Navidad. Y esta cuarta parte no está mal, o sea, está bien. Pero porque es una rayada, esta película es una rayada, es una película súper surrealista. Y quizás por lo surrealista que es, a mí me gusta. No es como la primera, tampoco es que se parecen nada, tampoco se puede comparar, pero bueno, no, me refiero a no tiene la calidad que tiene la primera, que es un slasher, como digo, de calidad. Esto no es un slasher, es una película un poco más como de sectas, y no tiene... es una película mediocre en realidad, pero está original, es muy surrealista, tiene hasta escenas como muy pesadillescas y se deja ver, la película se deja ver. Aparece por ahí Ron Howard y... No, Clint Howard, Ron Howard es el director, el hermano es Clint Howard, que aparecía en muchas películas de estas de serie B. Y bueno, pues aquí nos cuenta la historia de una periodista que está investigando el aparente suicidio o asesinato de una mujer que se cae ardiendo de un edificio, empieza a investigar y es como que da con una secta de mujeres que la cogen en la secta esa, es como que quieren que nazca de ella pues, un demonio para esa secta o un dios para esa secta, algo de eso. La verdad es que es una película muy rayante. Sé que la chica empieza como a tener visiones de insectos gigantes, como cucarachas gigantes. Luego también es como que hay una escena en la que ella empieza a parir, porque ella es como que tiene que alumbrar, pues como al líder de esa secta, o un dios para esa secta, algo de eso, ¿no? Y tenían como que elegían a una y tenía que alumbrar a esa criatura. Es como que le sacan de abajo como si fuera un cien pies gigante. Los efectos especiales están bastante bien currados. Son de Screaming Mad George, que fue el que realizó los efectos especiales de la cuarta parte de Pesadilla en Elm Street. Luego también ha trabajado pues para Stuart Gordon y Brian Yuzna, por ejemplo en La novia de Reanimator también hizo los efectos especiales, en Society ha trabajado para Brian Yuzna también en la de Faust, La venganza está en la sangre. O sea, es un tipo que ha hecho bastantes efectos especiales y se nota la mano de un profesional detrás de los efectos especiales. Como digo, la película se desembarca de las demás. Esta es una película totalmente diferente, está ambientada en Navidad como las otras, pero que esto no es un slasher, es una película de sectas. Aquí nos olvidamos
de los protagonistas de las anteriores y como digo, está bien, tiene esas escenas así como pesadillas, casi bizarras, con esos insectos gigantes y todo ese paranoia de la secta de mujeres y que ella la han elegido para que alumbre a un niño, no sé qué historia, es una película muy extraña, es una película muy extraña, pero no está mal. Ya digo, yo antes de la segunda, por supuesto, y de la tercera, yo me quedo con la cuarta simplemente por lo extraña que es la propuesta. Y la quinta, en el año 1991, la vuelve a dirigir Brian Yuzna, y lo mismo, al igual que la anterior, tampoco tiene nada que ver con el resto. Esta película también es diferente, otra película ambientada en Navidad. Pues se ve que ya querían hacer lo que propuso John Carpenter con Halloween, de que en cada Halloween fuera una película de terror diferente. Pues esto igual querían hacer una saga de que cada película en Navidad pues tuviera como una trama diferente, ¿no? Pues si vieron que la tercera ya no tuvo tanto éxito, pues vamos a dejar la trama esta y vamos a hacer algo diferente. Entonces, esta pues esta sí que es un rollo, es un tipo interpretado por Mickey Rooney, que es un juguetero, es un rollo como Pinocho, porque tiene así al final que es como un niño juguete, y es como que los juguetes se vuelven vivos y matan a gente, o sea, les da la vida a los juguetes y matan a la gente. Es un rollaco, ¿no? Es un rollo esta película. La verdad a mí no me gustó nada. La anterior es mucho más original. Esta ya pues es la típica película de muñecos asesinos. La anterior es mucho más original y esta a mí no me gustó mucho, la verdad. Tiene algo curioso, debo decir, porque Mickey Rooney en la primera película fue de los que se quejaron de que se hiciera una película, de que se estrenara la primera película, de Noche de Paz, Noche de Muerte. Sin embargo, está en la quinta. O sea, es un poco hipócrita, ¿no? Es decir, te quejas de una película y dices, no, es que en esta no sale Papá Noel el asesino. Ya, bueno, pero está ambientada en Navidad. Ya estás haciendo una película de terror navideña, en la cual los juguetes, que es algo representativo también de Navidad, lo que te trae Papá Noel, son asesinos. Un creador de juguetes es asesino. Entonces, no sé, mucha cara, ¿no? Que en la primera no te quejas de que se estrene y luego te dicen de ir a la quinta y como te pagan, bueno, pues apareces por ahí. En fin, ya está. Se hizo luego un remake y se ve que ya, pues ya no se hicieron más películas. Se hizo un remake en el año 2012 dirigido por Steven C. Miller. El remake está bastante bien, no llega a la altura de la original, pero está bien. En este caso ya vemos a un Papá Noel con la barba y todo, no le vemos la cara. No sabemos qué identidad tiene, va con un soplete, tiene muertes que están bastante bien, bastante explícita la película en cuanto a sangre. Aparece por ahí Malcolm McDowell y bueno, es una película que es un buen remake, ya digo, no llega al nivel del original, pero es un remake que está bastante bien. Yo lo prefiero antes que las demás secuelas, la verdad es que el remake es superior a las demás secuelas de la saga. Así que nada más que comentar. Ya haciendo un repaso rápido de las películas, bueno, pues la primera, como digo, es un slasher indispensable de los que se hicieron en los años 80. Esa sí que os la recomiendo al 100%. La segunda podéis olvidarla porque me parece una tomadura de pelo absoluta. La tercera es original en la trama, pero es como que no sabe llevarla. Es una película bastante flojita, bastante poca cosa y bastante sosilla. Entonces tampoco la recomendaría, pero si tenéis que ver la 2 o la 3 pues diría que vierais la 3 antes. La cuarta ya no tiene nada que ver, pero es una película bastante original, entonces esta sí que la recomendaría como una rareza. Es una película muy bizarra, muy surrealista, en algunos puntos hasta pesadillesca, con unos buenos efectos especiales. Bueno, yo la cuarta a mí sí que me gusta y yo sí que la recomendaría. La quinta no, la quinta ya me parece, tampoco tiene nada que ver con el resto de las películas, es ya algo diferente, pero me parece también pues aburrida y muy poca cosa. El remake, pues muy buen remake, no llega al nivel de la primera, pero yo es una película que recomiendo, es diferente de la primera, como digo, aquí el asesino no se sabe su identidad, no hay ningún tipo de mensaje como sí que tenía la primera, pero está bien, tiene buenas muertes, tiene bastante violencia y sangre, o sea, como slasher la película funciona y es mejor que todas las secuelas que se hicieron de la saga. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película u otra saga, que seáis todos muy felices y hasta siempre.